Un detalle técnico interesante es que los operadores AND y OR en Python y en la mayoría de los lenguajes modernos operan en la forma que se conoce como operación cortocircuitada. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente placa, pero aquí podemos anticipar el hecho. Si tenemos una expresión condicional de la forma si A es mayor que B y A es mayor que C, sabemos por tablas de verdad que si la primera proposición resultase falsa, y siendo que aquí tengo un AND, el resultado de este AND será falso por el hecho de que una de esas proposiciones ya sea detectada como falsa. Observen que si tengo un falso en la primera proposición, no será relevante en realidad cuál sea el valor de verdad de la segunda proposición, porque el falso que tengo en la primera ya implica un falso en el AND completo. Y algo parecido, pero en relación al true, se presenta con el OR. Si tenemos una expresión de la forma si n es menor a 0 o n es mayor a 9, sabemos que en un O, un verdadero en alguna de sus proposiciones arrastra un verdadero en todo el O. Si la primera de estas dos proposiciones fuese cierta, sabemos que este O va a dar verdadero sin importar qué valor tenga la segunda. Python y otros lenguajes que actúan en forma cortocircuitada en el chequeo de un AND o de un OR, detectan esto y frente a un AND, cuando la primera proposición es falsa, no chequean la segunda y directamente entregan un falso sin perder tiempo en el chequeo de la segunda proposición. Y cuando se trata de un OR, también, sabiendo esto, si se detecta que la primera proposición es verdadera y habiendo un OR, el lenguaje evita chequear la segunda o las que vengan en otros OR posteriores porque se sabe que el resultado será verdadero. Cuando los operadores AND y OR actúan de esta forma, se dice que actúan de manera cortocircuitada. El cortocircuitado es una característica, una propiedad propia de lenguajes de programación que permite que los operadores AND y OR eviten chequear proposiciones de manera innecesaria, ahorrando algo de tiempo y eventualmente previniendo errores, como vamos a ver en un ejemplo dentro de unos minutos. Para terminar de explicar correctamente qué se entiende por cortocircuitado, analicemos con más detalle y recordemos las tablas de verdad. El operador AND tiene la tabla de verdad que aquí estamos mostrando. Observen que si la primera proposición P es verdadera, que puede ser en la primera línea o en la segunda, el solo hecho de que P sea verdadero no arrastra el resultado, no permite predecir el resultado que tendrá el AND solo mirando P. Si P, la primera, es verdadera, para saber cuánto da el resultado tenemos que mirar forzosamente cuánto vale Q, porque solo con P, valiendo true, el resultado podría ser true o false, y la que decide es Q. Pero observemos las dos últimas filas. Si la primera es falsa, P es falsa, el resultado de la conjunción, el resultado del AND, también va a ser falso, sin importar en este caso lo que valga Q. Si P es falso y Q es verdadero, el resultado es falso. Y si P es falso y Q es falso, el resultado también lo es. O sea que sin importar lo que valga Q, el resultado del AND es arrastrado por el valor de la primera proposición. Y esto Python lo sabe. Si la primera proposición de un AND es falsa, el resultado será falso sin importar lo que valga la segunda. Y en este caso, Python directamente retorna falso sin ir a chequear la segunda. Directamente la segunda se ignora como si no estuviese allí. Y algo parecido ocurre con la tabla de verdad del O. Podemos observar que un O en una expresión con proposiciones unidas con O
Si la primera proposición es verdadera, si P es verdadera, el resultado también es verdadero, sin importar en este caso lo que valga la segunda proposición Q. Un P valiendo true, no importa si Q es true o es false, el resultado es true, y el lenguaje en este caso también puede obviar, chequear la segunda proposición, evitando perder tiempo y evitando eventualmente cometer algún error si la expresión Q tuviese alguna posibilidad de caer en él, como ya vamos a ver. Estas posibilidades, insisto, pueden parecer un tecnicismo que no tiene demasiada aplicación inmediata, pero en algunas oportunidades es muy útil saber que esto ocurre y actuar prevenidos. Vamos a mostrar un ejemplo armado especialmente para comprobar esta cuestión. Supongamos que tenemos dos variables A y B valiendo 30 y 7 respectivamente. A vale 30 y B vale 7. Y no importa la razón, supongamos que queremos chequear en un momento determinado si el valor de la variable A vale 10 o bien si el valor de A dividido en forma entera por B es un número menor a 6. Ahí estamos usando un O, lo cual significa que para que se active la rama verdadera, en principio sería suficiente con un verdadero en alguna de las dos proposiciones y se activaría el print que dice print correcto. Y solo en el caso de que ambas sean falsas, se activaría el print que dice incorrecto. En este caso particular, observen, estamos preguntando si A es mayor a 10 y el valor de A es 30. Por lo tanto, si ejecutamos esto, sale el cartel que dice correcto, y lo que tenemos que decir aquí es que cuando Python chequeó esa expresión lógica, preguntó si A es mayor a 10, obtuvo un verdadero, y como ya tuvo un verdadero allí, no hizo el chequeo de la otra proposición, A dividido B menor a 6. El verdadero se obtuvo con la primera, el cortocircuitado evitó hacer la segunda y se activó el mensaje que dice print correcto. Otra vez, podría parecer que esto es un tecnicismo exageradamente detallado y que de última, si el lenguaje opera así, bienvenido sea, pero no hay que volverse locos con esta historia. ¿Cuál parece ser la utilidad de saber esto? Es a lo que queremos llegar. Bueno, observen ahora. Supongamos que en vez de B valer 7, tuviésemos B valiendo 0. Y aquí vamos a ver la utilidad del cortocircuitado. Si A vale 30 y B vale 0, estrictamente hablando, la segunda expresión condicional, la segunda proposición que estamos analizando aquí, no es evaluable. Si B vale 0, la división A por B no puede hacerse. Y allí tenemos un caso de una proposición lógica que no es ni verdadera ni falsa. Lo que tenemos es una proposición que no es evaluable. No se puede decir qué valor tiene porque B igual a 0 pone a la división en una imposibilidad matemática. Si el lenguaje Python no fuese cortocircuitado, y al chequear esta instrucción condicional, al chequear el if, se chequeasen las dos proposiciones, este programa produciría un error al intentar hacer la división de A por B. Sin embargo, intentamos ejecutar el programa y observamos que no se produce un error. El programa activa la instrucción print correcto, a pesar de que la división A dividido B no se puede hacer y de haberse hecho el programa se habría interrumpido, porque al chequear la primera proposición y detectar que la misma era verdadera, Python aplicó el cortocircuitado y no miró siquiera la segunda proposición. Se puede decir que en este caso el cortocircuitado nos ha protegido. Sin embargo, observen, ¿qué pasaría si la primera proposición fuese falsa? Supongamos que en la primera variable A, en vez de valer 30, vale 3. Si A vale 3,
Cuando acá preguntamos si A es mayor a 10, la respuesta es falso. Y si ahí tengo un falso, Python no aplica el cortocircuitado y tiene que ir a mirar cuánto vale la segunda proposición para determinar si se activa la rama verdadera o la rama falsa. Pero como la segunda proposición no es evaluable, porque b vale 0, en este caso el programa va a lanzar un error y se va a detener, como podemos ver claramente aquí. La primera proposición dio falsa, no se aplicó el cortocircuitado y pasó Python a analizar la segunda. Cuando intentó dividir A por B, como B es 0, esa operación no pudo hacerse y una expresión que debió haber sido evaluada por verdadero o por falso en realidad terminó provocando un error que interrumpió el programa. Si la primera proposición es verdadera, el cortocircuitado nos protege del error en la segunda. Pero si la primera es falsa, la segunda provoca un error. Simplemente muestro esto para que lo noten. De paso, observen que esto lleva a un curioso caso. Sabemos que si el valor de A efectivamente es mayor a 10, este programa no va a provocar un error y por efecto del cortocircuitado va a mostrar el mensaje print correcto. Ahora, ¿qué pasaría si en este mismo programa invirtiésemos o conmutásemos el orden de las proposiciones? Es fácil ver que si hacemos esto, estamos en un problema eventualmente grande de entrada. Si la primera proposición que Python ve es esta y la variable b vale 0, lo primero que Python intenta hacer es resolver la división de A por B. Pero si B es 0, esta proposición se convierte en una proposición no evaluable y el programa se interrumpe. Se interrumpe sin siquiera llegar a intentar ejecutar la segunda, pero no por cortocircuitado, sino por el hecho de que se produjo un error. Es decir, con las preguntas, con las proposiciones conmutadas, el programa produce un error de entrada porque la primera proposición, con los valores que las variables tienen en este momento, resulta invaluable. No se puede evaluar el valor de verdad o de falsedad. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, el orden en el que se expresan las proposiciones en una expresión lógica cambia el resultado que se obtiene al ejecutar el programa. El programa, así como está, con A valiendo 30 y B valiendo 0, funciona. Pero con las expresiones conmutadas no funciona y se interrumpe, aunque pareciera ser que la pregunta es la misma. ¿Por qué en la forma en que está ahora funciona y no se clava? Por efecto del cortocircuitado. La última cuestión que analizaremos en relación a los temas de esta ficha número 4 es una breve introducción a la forma de generar valores aleatorios en un programa en Python. En muchos problemas se dará la necesidad de que el programa sea capaz de generar uno o más valores numéricos o cadenas de caracteres o lo que necesite el programador de manera aleatoria, de manera azarosa. Por ejemplo, en programas de juegos o en programas que representan algún tipo de modelo probabilístico, como puede ser un programa de simulación, en lugar de hacer que esos valores se carguen por teclado. Muchos o casi todos los juegos en realidad están basados en que la computadora sea capaz de generar valores aleatorios que representan algún evento o alguna situación dentro del modelo del juego y en función de ese valor el jugador llevar adelante alguna estrategia para vencer en ese juego. La posición que asumen los personajes en un tablero simulado o llevado adelante por un computador en general es generada de manera aleatoria, del mismo modo que la forma en que se mueven algunas figuras en muchos
juegos controlados por computadora. ¿Cómo hacer para pedirle a un computador, a través de un programa en Python, que genere valores en forma aleatoria? Todos los lenguajes proveen librerías de funciones, que en Python se llaman módulos, para contener distintas funciones que, al ser invocadas desde un programa, de alguna manera responden devolviendo un número aleatorio. En Python existe un módulo llamado random que contiene una serie de varias funciones específicamente pensadas para generar o trabajar con números aleatorios. En Python, para poder usar este módulo, esta librería, el programa que vaya a hacerlo debe incluir una instrucción de la forma import random antes de comenzar a utilizar estas instrucciones. Las funciones que se encuentran en ese módulo se acceden utilizando el nombre del módulo random seguido de un punto y, a continuación, el nombre de la función que se quiere activar. La función random.random, con paréntesis en el segundo random, retorna un número en coma flotante, un número real, aleatorio, en el intervalo 0,1, de forma tal que en la posible respuesta el 0 está incluido, pero no el 1. El valor devuelto por random puede ser un número que incluye el 0, pero no al 1. Se dice que esta función está devolviendo lo que se conoce como un valor de probabilidad. Un ejemplo de cómo usarla, muy sencillo, se ve en el cuadro que mostramos allí. Se activa el acceso al módulo random a partir de la instrucción import random. Luego se invoca a la función en la forma que se indicó, nombre del módulo, random, punto, y nombre de la función que queremos activar, seguida de los paréntesis para indicar si la misma toma parámetros o no. La función random no toma parámetros y, al activarla, devuelve en X un número en el intervalo indicado. El número devuelto podrá ser de la forma 0.359 o de la forma 0784 o de la forma 0.002 o lo que fuere, y a ese valor luego lo mostramos con un print, como se ve a continuación. Estrictamente hablando, hay que decir que los lenguajes de programación en realidad no son capaces de generar números realmente aleatorios. Cuando uno le dice a una persona que piense un número, se puede asumir que esa persona realmente está pensando un número cualquiera de manera aleatoria y nos dice el número que pensó. Pero cuando a la computadora le decimos: computadora, pensa un número, en realidad, como sabemos, todo lo que las computadoras hacen, lo hacen mediante un algoritmo o más. Y cuando le decimos que nos devuelva un número, la computadora tiene que aplicar un algoritmo para poder generar ese número. Los algoritmos que las computadoras usan en estas funciones para generar números aleatorios están basados en una serie de procesos matemáticos intrincados que se supone que los programadores desconocen, y esos algoritmos tienen como punto de partida algún dato específico que se conoce como la semilla del generador de números aleatorios. En la mayoría de los algoritmos que se utilizan para generar valores aleatorios, ese valor inicial o valor semilla del generador suele tomarse del reloj del sistema, de forma tal que cada vez que se llama a estas funciones, el valor usado como semilla cambia de acuerdo a qué hora es en ese momento en la computadora. Como los programadores que llaman a estas funciones ignoran cuál es el valor semilla y en general también ignoran cuál es el algoritmo que se está utilizando, se puede decir que los programadores que utilizan estas funciones
realmente pueden estar tranquilos y pensar que el número retornado es aleatorio cuando en realidad no lo es. Por eso se dice que las computadoras en realidad no trabajan con números aleatorios, sino con números pseudo aleatorios. Pero esos son tecnicismos y a los efectos prácticos podemos asumir que las funciones que vamos a ver ahora efectivamente generan números aleatorios. Otras funciones que el módulo random provee son relativamente directas y simples de usar, y la primera que vamos a ver es la función random.randRange. Esta función es muy útil cuando uno necesita obtener de manera aleatoria un número entero y ya no un flotante o un real. La función randRange toma como parámetro dos números a y b y lo que hace es retornar un entero aleatorio en el rango que incluye a A y no incluye a B. En otras palabras, un número aleatorio en el rango A, B menos 1. Por ejemplo, ahí estamos invocando la función randRange para guardar en X un número aleatoriamente elegido dentro del intervalo 2, 10. Pero como acabamos de decir, esta función va a elegir un número cualquiera de ese intervalo, incluido posiblemente el 2, pero sin incluir el 10. El valor retornado en X será un valor de la forma X mayor o igual a 2, pero estrictamente menor que 10. Ahí puede volver cualquier número, como el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, pero no puede volver el 10. Insistimos, el valor es un número aleatorio y por lo que dijimos recién, en estricto rigor de verdad, sería un valor pseudo aleatorio. Una función parecida se llama randint, también dentro del módulo random, que igual que la otra toma dos valores a y b, que representan el rango dentro del cual necesitamos que vuelva el entero aleatorio, pero ahora el valor b está incluido como posible respuesta. En el ejemplo estamos mostrando lo mismo de recién. Llamamos a la función randint, le mandamos el rango 210 y el valor recuperado en X podría incluir el 10 como posible respuesta. La única diferencia entre randRange y randint es que en la primera el límite derecho del intervalo no está incluido como valor válido a recuperar y en la segunda sí. Y una última función que vamos a ver para terminar, muy útil en numerosos problemas en los que el usuario y el programador en realidad necesita obtener de manera aleatoria una cadena o un carácter o un elemento de una secuencia cualquiera, es la función choice. Esta función toma como parámetro ya no un rango de elementos, sino una secuencia, como puede ser una tupla o una cadena o una lista, y lo que hace es retornar un elemento cualquiera de esa secuencia seleccionado de manera aleatoria. Por ejemplo, supongamos que en esta variable nombres que estamos mostrando en el ejemplo, tenemos asignada una tupla que contiene tres cadenas. La cadena Luis, Ana y Juan. Cuando llamamos a la función choice, le podemos mandar como parámetro a esta función la tupla llamada nombres. Y lo que hace esta función es elegir uno cualquiera de los nombres que se encuentran allí y devolverlo en la variable x, de modo tal que el programador a priori desconoce cuál será el nombre retornado por la función. Estas tres funciones las vamos a ver simplemente aplicadas en este último modelo que vamos a mostrar aquí. En el ejemplo que estoy mostrando se incluye el módulo random con este import adelante y luego estoy mostrando cada uno de los cuatro ejemplos que mostramos recién en la presentación. Aquí estamos llamando a la función random para que devuelva en x un número aleatorio entre 0 y 1. Aquí llamamos a la función randRange para que devuelva un número entre 2 y 10 sin incluir al 10. Lo mismo con randint
pero para que el 10 esté incluido, y la función choice para que elija una entre las 4 cadenas que le estoy mostrando allí. Si ejecutamos este programa, podemos ver que efectivamente en X volvió el número 0.37889, etc. En Y volvió el 5, en Z volvió el 3 y en la variable nombre asignó el nombre María, que fue el que eligió de los 4 que tenemos aquí. Si ejecutamos de nuevo el mismo programa, sin cambiarle una coma, ejecutamos el mismo, podemos ver que en X ahora asignó el número 0, 86, 32, etc. En Y asignó el 4, en Z el 5 y en el nombre asignó el Juan. Y si lo volvemos a ejecutar, 0.421, 2, 4 y Luis. Podría ocurrir, obviamente, que en alguna ejecución posterior, algunos de los valores que se recuperaron en una ejecución anterior vuelvan a aparecer. De hecho, aquí apareció de nuevo el nombre María y creo que el número 2, ese que obtuvimos, ya había aparecido antes en la variable Y. Esto no quiere decir que cuando ejecutemos un programa que tiene generación de números aleatorios, los valores no puedan repetirse. Simplemente lo que quiere decir es que el programador o el usuario que está haciendo uso de esta cuestión, en principio no tiene forma de saber cuál será el valor retornado por la función. Y con esto damos punto final a la presentación de los temas contenidos en la ficha 4 de la asignatura AED. Otra vez y como siempre, les agradezco la paciencia y nos vemos en la próxima presentación.